Bienvenido. Estás en el canal de Ministerio Impacto de Gracia. Es para nosotros un placer, un honor y una bendición tenerte como nuestro alumno en este diplomado 2024. Prepárate, lo mejor de tu vida está por venir y el cambio es inevitable. Buenas noches, muchachos, nuevamente clase número 2. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Mi nombre es Ricardo Morfín, director del Ministerio Impacto de Gracia, con nuestras oficinas y estudios en Saltillo, Coahuila, y desde aquí viajamos a todo el mundo para compartir las buenas nuevas de salvación. Este es el mensaje que compartimos Doris Espinosa, mi esposa, y su servidor a todas las naciones. Gracia, regalo de Dios inmerecido, santificación, vivir en santidad, producir buenas obras, buena conducta, buen carácter, pero no para ganar la salvación, sino como un fruto de que ya somos salvos por la gracia de mi Señor Jesucristo. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? En la clase número 1 hablé de versículos que apoyan a la seguridad eterna, salvación eterna. Y hablé de versículos que apoyan que la salvación se pierde. Puse las dos posturas. ¿Qué cree el Ministerio Impacto de Gracia? ¿Que se pierde la salvación o que no se pierde? Yo creo que la salvación sí se pierde. Estoy viendo los comentarios de los estudiantes. El 83% decía que no se pierde, ya se bajó un poquito a... Quedó en 76. Se bajó a 76 diciendo 27. que no se pierde la salvación y está muy bueno. Cada quien debe de pensar y tomar sus propias decisiones, ¿ok? Y se levantaron muchas preguntas, lo cual me emociona muchísimo porque eso me hace ver de que están poniendo atención a lo que estoy diciendo y están pensando. Algunos me dicen, ya quiero que sea la clase 8, 9 y 10 para tener la respuesta a todo esto. Espérense tantito. Por favor, reformadores que los estoy viendo que se están metiendo, les pido un favor. Ustedes ya escucharon la clase. No me hagan comentarios adelantándoseme a la clase, por favor, porque Voy a sacar. Porque Dori los va a sacar, estoy diciendo, Dori los va a sacar. Hay algunos que están viendo la clase y se están riendo, porque ya saben, porque así estaban ustedes también con esa incertidumbre. Ya díganos. Y cuando les dijimos a ustedes, ya saben, por favor, no hagan comentarios al respecto, porque no se van a perder toda esa intriga que les estoy tratando de meter a ellos para que piensen, ¿ok? Muy bien. ¿Y tú tienes seguridad de tu salvación o estás inseguro de ella? ¿Cómo crees que vive una persona que tiene seguridad de su salvación? Checa su estilo de vida. Si tú tienes seguridad, te va a ayudar a vivir en victoria. Te va a ayudar a vivir confiado. Y vas a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vas a tener la valentía y la seguridad de hacer un montón de cosas sabiendo que Dios está contigo. Pero si crees que la salvación se pierde y se gana, se pierde y se gana, ¿cómo crees que vas a vivir? ¿Frustrado? ¿Inseguro? Jamás vas a usar el nombre de Jesús para hacer obras poderosas, ni milagros, ni prodigios, porque ni siquiera sabes si eres salvo. Y no vas a tener las ganas ni de salir a la esquina a evangelizar. Primero te vas a querer ganar a ti primero, diciendo, perdóname Señor, otra vez me arrepiento, y hoy cometí pecado y mañana otra vez. ¿Tú crees que vas a tener ánimo y ganas de salir a predicar de esa manera? No. ¿Ok? Y con este comentario que te acabo de hacer, algunos están diciendo, pero entonces usted se está inclinando en salvo para siempre. ¿Verdad? Pero no, yo creo que la salvación sí se pierde. Ahora,
Pregunta, ¿cómo creo que se pierde? Te voy a estar dando muchas cosas, primeramente, de cómo no se pierde. ¿Ok? Te voy a enseñar cómo no se pierde la salvación. Tu conducta no hace que se pierda la salvación. Tus acciones no hacen que se pierda la salvación. Tu desobediencia no hace que se pierda la salvación. Tus malas obras no hacen que se pierda la salvación. Entonces pregúntame, ¿entonces cómo se pierde? Pregúntame, entonces ¿cómo se pierde? Y te voy a responder, espérate para la clase 8, 9 y 10. Y no entender esto que les voy a transmitir en 10 horas va a ser una catástrofe en tu iglesia, en tu mente, en tu caminar cristiano, en tu día a día, porque no lo alcanzas a captar. Si como pastores o líderes no lo captaban, una vez que lo entendieron y lo captaron, ahora tienen la seguridad de transmitirlo. Una vez que ya terminé la clase, estoy seguro que muchos pastores van a decir, lo voy a predicar en mi iglesia. Pero ahorita los tengo todavía en la balanza. El pecado no hace que pierdas la salvación. Y algunos están así entonces. El pecado no hace que pierdas la salvación. Y si tú eres un pentecostés, ya me estás crucificando. Ya me estás condenando. Y si eres una persona que se metió por primera vez a ver la serie y te estoy diciendo que el pecado no hace que pierdas la salvación, por favor tenme paciencia y escúchame lo que te voy a estar diciendo, porque Dios te ama y quizás te dejó que te metieras a este canal para hacerte libre. El pecado no hace que pierdas la salvación, ni por muy grande que sea tu pecado, ni por muy chico que sea tu pecado. Si el pecado hace que pierdas la salvación, ¿qué pecado hace que pierdas la salvación? Algunos dirán, pues el pecado grande, 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 grande. ¿Qué es el pecado grande? ¿O qué pecado es el pecado más grande? ¿Y cuál es el pecado más chiquitito? El pecado no tiene poder para hacerte perder la salvación, por muy grande que sea el pecado. ¿Alcanzas a ver la gracia? ¿El adulterio hace que pierdas la salvación? Si Cristo viene y te encuentra en adulterio como hijo de Dios. Ay, no, mejor que me encuentre en la iglesia, porque en la iglesia ahí sí me lleva. Si te encuentra en un hotel teniendo adulterio, cuando venga, ¿quién se va? ¿El que está en la iglesia o el que está en el motel adulterando? Qué fuerte, ¿no? Piénsale. El pecado no hace que pierdas la salvación. Con esto que te acabo de dar, de que si Cristo viene y estamos en la iglesia o el otro está en el motel teniendo adulterio, el pentecostés me cuelga si le digo que los dos se van. El salvo para siempre dice, pues nada de lo que el hombre haga puede romper el sacrificio de Jesús y está en lo correcto. Por eso digo que el pecado, o si tú crees que el pecado puede hacer perderte la salvación, ¿qué pecado te hace perder la salvación? Algunos dirán entonces, el pecado más grande, el adulterio, el asesinato, el secuestro, la violación de niños, todo eso. Claro que está horrible y te va a hacer perder la salvación. Pero te quiero decir una cosa, delante de Dios no existe pecado grande ni pecado chiquito. Delante de los humanos sí existen categorías de pecados y bajo la ley terrenal, de acuerdo al pecado que tú cometas o a la infracción que cometas, te meten a la cárcel 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, de acuerdo a lo que tú hagas, pero no así con Dios.
Porque yo escuché a un predicador que decía, estaba predicando de los 7 infiernos. Predicaba de los 7 infiernos. Y mira, hay un libro que se llama Escaleras al Infierno. No te quiero mencionar los nombres, quizás ya has leído estos libros tú. Y decía, es que la revelación que Dios me dio del infierno es que es como un cuerpo que tiene brazos, que tiene pies, que tiene boca. Ese libro así lo dice. Y dice, y vi a algunos que habían cometido pecados grandísimos, siendo atormentados por los demonios ahí adentro. Y luego los que habían cometido pecados más pequeños, siendo menos atormentados acá, como diciendo, todavía en el infierno Dios tiene compasión. Así leí ese libro, hermano. Y otro que decía, cerdos en la sala. Qué porquerías de libros, de verdad. 7 infiernos, como diciendo, al que cometa más feos pecados, lo van a meter a un infierno más caliente. Al que cometa pecados más chiquitos, pues a un infiernito con no tanta llama, tantita nomás ahí, porque pues de acuerdo a la cantidad de pecados que haya cometido. Esas son basuras, hermano. No existe nada de eso en la Biblia, pero es un tomo grandote de estos libros. Delante de Dios, pecado es pecado. Y delante de Dios no puede habitar ni un pecadito chiquito. Nada. El Pentecostés dice, bueno, tú no eres tan pecador como aquel que sí es pecador. Tú necesitas poquita sangre de Cristo y aquel necesita un barrilote de la sangre de Cristo, porque aquel sí es pecadorzote, no como yo. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Delante de Dios el pecado es pecado. En el Antiguo Testamento el sacerdote no podía entrar a la presencia de Dios si tenía un pecado. Levítico capítulo 21, lee todo ahí. Yo siempre predico esto y me río porque decía, si tenías un defecto, dice. Si tenía un defecto, si eres chaparro, no entras. Si eres calvo, no entras. Si eres gordo, no entras. Si usas lentes, no entras. Y ahí sigue diciendo, un solo pecado te descalifica para entrar a la presencia de Dios. Un solo pecado. Así que para entrar a la presencia de Dios, tiene que quitarnos todo pecado. Te lo repito. ¿Qué no hace perder la salvación? Tu conducta no hace que pierdas la salvación. Tus acciones no hacen que pierdas la salvación. Tu desobediencia no hace que pierdas la salvación. Tus malas obras no hacen que pierdas la salvación. Y algunos dirán, entonces puedo vivir como el diablo y no pasa nada. No, hermano. Pero tu conducta, tus acciones, tu obediencia y tus obras es un fruto de que eres hijo de Dios. Pero no son el indicador para decir si eres salvo o no eres salvo. Porque si yo veo que te portas mal como hombre, voy a decir, se me hace que ese no es salvo. Pero el ser humano no tiene la capacidad de decir, este es salvo, este es perdido, de acuerdo a lo que ve. El único que conoce el corazón y sabe si es salvo o perdido es Dios. Y tú deja de criticar a los que se portan diferente a ti, por favor. Porque quizás te quede sorprendido que él esté en la mesa del rey y tú no lo estés, por criticón. Si el pecado hace que pierdas la salvación, entonces, ¿qué pecado? Anótalo porque viene en el examen, en un renglón, que viene una letra y luego viene un espacio vacío para que tú lo llenes. ¿Está bien? Anótalo. Lo que no tiene poder para salvarte, ¿qué sigue, Doris? No tiene el poder de perderte. Esa frase tan chiquita está poderosa. Escúchame, lo que no tiene poder para salvarte, no tiene poder para perderte. Pues es lógico, ¿no? Pero no lo hemos entendido. Por ejemplo, vamos a Efesios capítulo 2 y te voy a hacer unas preguntas donde tú vas a caer ahorita.
Efesios capítulo 2, versículo 8. Te lo vuelvo a repetir, repítelo ahí o anótalo. Lo que no tiene poder para salvarte. A ver, ¿qué es lo que no tiene poder para salvarte? Las obras. Tu conducta te puede salvar. Imagínate que no está Cristo, ¿ok? Todavía no eres cristiano, todavía no tienes a Jesús en tu corazón, no eres salvo. ¿Tener una buena conducta te salva? No, hermano, es lógico que no. ¿Cuántos conocen a personas que no son cristianas y se portan mejor que los cristianos? ¿Son salvos? No. ¿Qué necesitan? Aceptar a Jesús como Señor y Salvador. ¿Verdad? Lo que no tiene poder para salvarte, no tiene poder para perderte. ¿Tu conducta te salva? No. ¿Tus acciones buenas te salvan? No. ¿Tu obediencia te salva? No. ¿Tus malas, tus buenas obras? No. Así que lo que no tiene poder para salvarte, no tiene el poder para perderte. Ahora tú eres hijo de Dios, tienes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. ¿Tu conducta te pierde? ¿Tu mala conducta te pierde? No. ¿Tus malas acciones te pierden? No, como hijo de Dios no, ni tus malas obras te pierden. Lo que no tiene poder para salvarte, no tiene poder para perderte. Hay otra frase que viene más abajo que te la voy a dar después. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos. Este versículo no lo sabemos de memoria como San Juan 3:16. Pero no lo entendemos muchas veces. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dice, por gracia sois salvos. No por obras, para que nadie se gloríe. Dice que tú no puedes alcanzar la salvación por tus buenas obras. ¿Verdad que no? Entonces, si mis buenas obras no tienen el poder de salvarme, tampoco tienen el poder de perderme. Como hijo de Dios, yo le echo la pregunta a muchas personas y le digo, ahora que eres hijo de Dios, si tú fumas, ¿pierdes la salvación? Y muchos me han dicho, pues claro, hermano, que el cigarro es Y si tú tomas, ¿pierdes la salvación? La respuesta es no. Si tú fumas, ¿pierdes la salvación? La respuesta es no. Porque hay algunos que creen que las malas obras te hacen perder la salvación, pero las buenas obras no te la ganan. ¿No te suena ilógico? ¿No te suena ilógico? Y te dicen, somos salvos por gracia y tus buenas obras, por muy buenas que sean, no te dan la salvación. Tienes que recibir a Cristo. Ah, pero cuando recibes a Cristo y te portas mal y ven tu conducta mal, dicen, pórtate bien porque si Cristo viene te quedas. ¿No te suena ilógico? Así que el pecado no tiene poder para hacer que pierdas la salvación. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Y algunos ya van comentando diferente, ¿verdad? Sí, amén. ¿Algún comentario, Doris, que me quieras dar ahorita? Le sigo. Dice un predicador, paro, sigo. Sigue, sigue. Ok. Escúchame lo que sigue a continuación que te voy a estar diciendo, hermano, porque en esto que te voy a decir me han retado muchos. Okay, pero escúchamelo, por favor, tranquilito. ¿Ya tienes tu cafecito? ¿Tienes tu panecito? Así que respira ya de... Estoy aprendiendo algo tremendo. O estoy sacudiendo el tapete de muchos. Imagínense pararme en un púlpito y decir, tu pecado no hace que pierdas la salvación. Tienes seguridad eterna. Me comen. No te pares delante de una congregación a decir esto que te estoy diciendo de sopetón, de un golpe.
porque tiene que ser un proceso. Aquí te lo estoy dando en 10 horas. Ni yo me paro a decir todo esto en un momento. Yo lo doy en secuencia y despacito. Porque si ahorita tú te me asustas, ya casi que te vas a graduar y ya me dices ya. Imagínate un nuevecito. Imagínate tu pastor que no conoce la gracia y le avientas todo esto. Si tú comienzas a predicarle la gracia de esta manera, tienes que tenerle paciencia, porque tienen años de religiosidad, de legalismo, de juicio, y así fueron enseñados, no por culpa de ellos, porque ellos tienen un corazón sincero para predicar, pero no les han enseñado correctamente. Algunos viven como si Jesucristo nunca hubiese venido a morir por nosotros y siguen tratando de salvarse ellos solos. El perdón. Te voy a hablar un ratito del perdón. Quiero decirte que el perdón que Dios nos dio a nosotros fue una sola vez y para siempre. Tremendo lo que te voy a decir, ¿eh? ¿Cuántos siguen cometiendo pecado? Mientras vivas en este cuerpo de carne, vas a cometer pecado. Las buenas noticias es que Dios terminó con el pecado en nuestra relación padre e hijo, y no hay ningún pecado que se interponga, pero siempre vamos a cometer pecado. Y te digo una cosa, en todo el nuevo pacto, ponme mucha atención, cuando Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, por eso te digo, la cruz del Calvario es la que hace la gran diferencia. Antes de la cruz, la gente pedía perdón por su pecado. Te lo vuelvo a repetir. Antes de la cruz, la gente pedía perdón por su pecado. Después de la cruz, escúchame, después de la cruz no existe ningún versículo que diga que tenemos que pedir perdón por los pecados. Está poderoso lo que te acabo de decir, ¿eh? Después de la cruz no existe ningún versículo que diga que tenemos que pedir perdón por los pecados. Pablo, que recibió la revelación de la gracia de Dios, ¿se le olvidó eso? ¿Cuántos creen que tenemos que pedirle perdón a Dios por los pecados que cometemos ahora siendo hijos de Dios? ¿Cuántos? Pónganle a Doris ese comentario ahí. Necesito que me lo pongan, Doris. ¿Cuántos creen que debemos de pedirle perdón a Dios si cometemos hoy pecados como hijos de Dios? Te vuelvo a decir, como hijo de Dios, ya no tenemos que pedirle perdón a Dios por los pecados que cometemos. Ahora, cuando cometemos pecado, nosotros nos arrepentimos y nos limpiamos de toda maldad y solamente decimos: gracias, Padre, por el sacrificio que hizo tu Hijo en la cruz del Calvario, que me perdonó todo pecado. Cuando entiendes que hemos sido perdonados de todo pecado, nos limpiamos con esa sangre todos los días, porque esa sangre está fluyendo. Pero no podemos venir con mi padre o con papá a decirle, a arrodillarme y decirle: perdóname por el pecado. ¿Qué te va a decir papá si tú le dices perdóname por el pecado? ¿Qué te va a decir? ¿Cuál pecado? ¿Cuál pecado? ¿De qué me hablas? Todos los pecados ya te los perdoné. Es más, ni me acuerdo. ¿De qué me hablas? ¿Qué me dices? Es que cometí pecado, es que me porté mal. Y papá te va a decir: ¿de qué hablas? Yo no lo veo. La sangre de Jesús tapa, borra, elimina todo pecado. Y te tienes que armar de ese pensamiento, hermano. Cuando tú cometas pecado, en vez de sentirte condenado y como gusano, levanta los ojos a Jesús y dile: gracias, Jesús, que tu sangre me limpia de todo pecado. Y eso te da fuerza para levantarte y vencer a los gigantes, hermano. En vez de que cuando cometas pecado te sientas como gusano. El que quiere que te sientas como gusano es el diablo.
Es el acusador de los hermanos, que te hace ver, no que eres hijo de Dios, y mira, predicas la gracia, y mira lo que andas haciendo. Te tengo una noticia: los que predican seguridad eterna cometen pecado en su carne, y los que predican salvo perdido, cometen pecado en su carne también. Pero tenemos la seguridad nosotros que predicamos la gracia, que nuestros pecados han sido perdonados una vez y para siempre. En Monterrey, en un colegio bíblico, yo le dije a los líderes de la iglesia que estaban ahí, porque había mucha más gente, pero estaban los líderes de la iglesia, y le dije: nosotros ya no tenemos que pedirle a Dios perdón por los pecados. Y les dije: por favor, búsquenme versículos en la Biblia del nuevo pacto, después del derramamiento de la sangre de Jesús, que lo diga. Y había una hermana bien aferrada, ¿te acuerdas, Doris? Que buscaba y decía: pero es que aquí dice, en Isaías, y aquí dice. Y le dije: hermana, no alcanzo a entender que le dije que después del derramamiento de Jesús, o sea, del libro de los Hechos para adelante. Pero ella estaba tan aferrada que seguía buscando versículos de la ley, de Isaías y de Jeremías. Dice: pero aquí dice, y es verdad, en Isaías, en Jeremías, en Lamentaciones, en Job, y en todo antes del sacrificio de Jesús, vienen montones de versículos donde dice: pero tus pecados han hecho que esconda mi rostro de ti, y tus rebeliones han ocultado mi rostro para no bendecirte y para no estar contigo. Eso está correcto antes de la cruz. Por eso todo el pecado fue cargado en Jesús. Terminó con el pecado y todos nuestros pecados han sido perdonados una vez y para siempre. Y si han sido perdonados una vez y para siempre, ¿para qué se lo recordamos a Dios? Claro. El perdón humano es: te perdono, pero no se me olvida. Ese es el perdón humano. Te perdono, pero no se me olvida. El perdón divino es: te perdono y se me olvida que me olvidé de lo que me había olvidado. Y ya no me acuerdo de nada porque ya se me olvidó. Imagínate, hermano, que tú me ofendiste a mí. Y te dolió lo que me hiciste. Y luego vienes: hermano Ricardo, me perdona por lo que hice. Y yo te voy a decir: sí, hermano, sí, hermana, te perdono, te perdono. Y nos abrazamos y lloramos, nos postramos en el altar, nos arrepentimos, lloramos y ya, perdonados. Y al siguiente día nos vemos otra vez. Y ahí vienes conmigo otra vez y me dice: hermano Ricardo, perdóneme. Y yo le digo: ¿y de qué? De lo que hice ayer. Pero ya me pediste perdón ayer y ayer te perdoné. Sí, pero es que todavía me sigo sintiendo mal, ¿me perdona? A lo mejor yo te voy a decir: ay, esta hermana no entendió que ya la perdoné. Pero ahí va de nuevo. Sí, la perdono, hermana. Y luego a la semana nos vemos otra vez y ahí viene llorando otra vez: ay, hermano Ricardo, perdóneme. Y le voy a decir: ¿de qué? ¿De lo que hice la otra vez? ¿Qué le voy a decir yo? Oiga, hermana, pues ya la perdoné, ¿no ha entendido que ya la perdoné? No he entendido, sigo con el dolor y siempre que lo veo me recuerda todo eso y me quiero venir a pedirle perdón. Así hay muchos hermanos que creen que la salvación se pierde y se gana, porque quieren ganar el favor de Dios nuevamente. Pero imagínate que vengas con Dios, que ya te perdonó todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, y le vengas a decir: Dios, perdóname. Dios te va a decir: ya te perdoné todo por Cristo Jesús. Pero llegas el siguiente domingo a la iglesia y lo que muchos pastores hacen es: pasen adelante hasta el altar antes de que comience la reunión y pónganse a cuentas con Dios. ¡Qué porquerías tan grandes! Están pisoteando y menospreciando el sacrificio de Jesús.
Dios, perdóname, Dios, he pecado. Y casi como los católicos, 3 Aves Marías, 4 Padres Nuestros, Señor, perdóname. Y se levantan y ahora sí alabar a Dios. Vamos a alabar, y ahí cantando y gozando, porque creen mentalmente que sus pecados ya fueron perdonados y dejados en el altar. ¿Qué porquería más grande? Pisoteando el sacrificio de Jesús. Y llegas y le pides perdón el domingo. ¿Por qué me pides perdón? Te dice Dios, ¿que no te perdoné ya en Cristo Jesús? Sí, pero todavía me siento mal. Y otra vez el próximo domingo, Dios, oh Dios. ¿Qué pasó, mijo? Perdóname otra vez. ¿Por qué? Por lo mismo que... ¿Qué crees que te va a decir Dios? Oye, renueva tu mente. Oye, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Estudia la palabra de Dios. O ¿sabes qué? Te voy a dar un regalo. Estudia en el Ministerio Impacto de Gracia para que aprendas cuánto te amo y cuánto te he perdonado. Vivi dice que también antes de tomar la Santa Cena lo hacen a uno ir a pedir perdón y reconciliarse con su hermano, ¿no? ¿Verdad? Sí. Es verdad lo que le estoy diciendo, y esto pasa todos los días, hermano, en las iglesias religiosas, legalistas, que no han tenido revelación del nuevo pacto. Y algunos me han dicho, es que ahí dice, ¿dónde? En la Biblia, en Job, dice ahí en Job. Digo, sí, es verdad, en ese tiempo era correcto, pero ahora vivimos en un mejor pacto, hermano, donde todas mis rebeliones y pecados han sido arrojadas a lo profundo de la mar, y ahora vivo como un hijo de Dios victorioso, hermano. Ya no debemos de pedirle perdón a Dios. Y un pastor me dice, ¿cómo que no? Si en primera de Juan 1:9 dice que debemos de confesar los pecados. Y le digo, no entiendes la Biblia. Porque la palabra confesión y la palabra perdón, algunos pastores y líderes, algunos ministros lo agarran como igual. Pedir perdón y confesar los pecados piensan que es lo mismo. Y te digo una cosa, no es lo mismo. Perdón es una cosa, confesión es otra. ¡Auch! Pero para allá voy. Entonces, un hijo de Dios cuando peca, ¿tiene que pedirle perdón a Dios por el pecado cometido? ¿Sí o no? La respuesta es no. Imagínate que me escuche un pentecostés diciendo eso. Estamos subiendo el nivel, ¿no? Yo no tengo que pedirle perdón a Dios por el pecado cometido. ¿Crees que cuando le pido perdón a Dios por el pecado cometido, entonces ya me hago más santo? No, yo le doy gracias a Dios por el sacrificio de Jesús que me perdonó todo pecado. Y cuando entiendo la gracia, no me empuja a pecar, sino que me empuja a vivir y a limpiarme de todo pecado. ¿Qué diferencia, no? Doris, ¿qué opinas? Te veo muy metida ya, pero no has hecho ningún comentario. No, es que están muy buenos acá los comentarios. ¿Sí? Sí, pues es que muchísimas cosas de lo que estás diciendo es realmente verdad. ¿Y cuántas veces lo hacemos inconsciente? ¿Sí? No con un mal corazón, pero inconsciente. Pero inconsciente. Vamos a Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Abre tu Biblia ahí, ¿ok? Versículo 25. Me espero a que lo tengan ahí. Esta era una profecía. Isaías era una profecía. ¿Por qué creen que en la Biblia vienen profetas? Porque la profecía era un cumplimiento futuro, ¿verdad? Pero cuando llegó el Mesías, todas las profecías, toda la ley, todos los profetas se cumplieron en Jesús y ya no hay necesidad de profecías. Claro. Qué tremendo con eso, ¿eh? Ya no hay necesidad de profecías. Porque a Doris le han agarrado algunos profetas que la sangolotean y le dicen, es que el Señor te dice esto y esto. Y Doris le dice, espérate, pues es mi papá, no ocupa que me envíe a alguien a que me diga nada. Si mi papá me lo dice derechito, a menos de que sea terca y yo no quiera ponerle atención. Pero si tengo mi papá, me lo dice directamente a mí, no hay necesidad que me mande un mensajero. Claro. ¿Verdad, Doris? Por supuesto. Y no que no creen las profecías. Sí. La verdad es que yo batallo mucho con eso de las profecías. Pero, pues a final de cuentas, si solo te dicen lo que ya sabes
Sí. o van y te dicen lo que tienes que hacer con tu vida de parte de tu papá, pues yo como mamá no le voy a mandar decir a mi hija una cosa con su hermano. Y más si sé que mi hija necesita hablar o necesita que yo esté ahí, no le voy a mandar a decir con nadie. No, para eso nos dejó el Espíritu Santo que nos habla, que nos da todas las cosas. Y sí, la profecía hoy en día es para exhortación, consolación. Y yo cuando hablo y le doy palabra a mucha gente, Dios me mueve mucho a mí en palabra de ciencia. Me muevo en palabras de ciencia, y cuando yo hablo con personas, Dios me da palabras y me revela cosas de las personas. Y estoy hablando con las personas y me dice, ¿quién se lo reveló? No, es que el Espíritu Santo me habla. El Espíritu Santo me ama tanto, hermano, que estoy hablando con una persona y ya me está revelando las cosas. Hace un momento me escribió un pastor y le dije, no, hombre, el Espíritu Santo ya me había enseñado un montón de cosas. Me había enseñado un montón de cosas. De verdad que el Espíritu Santo me ama tanto que mientras estoy sentado ya me está revelando un montón de cosas. Así es el Espíritu. Y yo no ocupo que venga un profeta a decirme, oye, hermano Ricardo, es que Dios lo está usando grandemente, quién sabe. Pero no, yo no desecho que alguien me quiera bendecir de esa manera. Si alguien quiere imponer manos sobre mí, me quiere bendecir con una palabra de profecía, la recibo, pero no va a tener cumplimiento si no la activo. Al final es para consolarnos. Sí, para consolar. Unos a otros. Pero debemos de pedirle perdón a Dios. ¿Tú, Doris, le pides perdón a Dios por el pecado que cometes? No. ¿No? ¿Qué haces? Nada más me arrepiento y voy a Él a saber que soy justificada, que es cuando más lo necesito. Más necesito de la gracia. Exactamente. Sí. Voy a ese río de gracia que es el que está fluyendo específicamente para eso, en el momento en el que lo necesito. Sí, pero esto no es libertinaje. Estoy compartiendo los lunes con los reformadores donde la gracia raya el libertinaje. Y si tú no alcanzas a captar lo que te voy a decir en estas 10, 15 horas, pues ya no queda más remedio con todo lo que estoy enseñando. Pero no debemos de pedirle perdón a Dios por los pecados que cometemos, solamente ser agradecidos por el sacrificio que hizo con su Hijo para perdón de todos mis pecados, y mis pecados han sido olvidados. Isaías 43, 25, vamos a ver una profecía, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Qué tremendo versículo, por amor de mí mismo yo borro tus rebeliones. Bajo el antiguo pacto no se borraban los pecados, sino que se cubrían con la sangre de animales y estaban abajo todavía. La sangre de animales no tenía ese poder, pero con el sacrificio de Jesús no los cubrió, sino que los borró. Agarró un lápiz, una goma y los borró. Todos tus pecados, ponlos en una hoja, hermano. Y dice que agarró un lápiz y los borró. Ya no se leen, ya no se ven, ya no están. Pero hay algunos tercos que dicen, pero ahí se alcanza a notar como que no borró bien. Ahí todavía dice algunas, y se ponen lentes para decir, mira, si ahí está, se alcanza a ver las manchas. Y dice que no, ya no tenemos mancha, ni arruga, ni pecado, porque Él borra todo. Y algunos dicen, nuestras hojas estaban así de rayadas de tanto pecado, tanto pecado. Nos hizo una nueva criatura y nos dejó así de blanquitos. Y comenzamos una vida nueva. Pero si tú crees que el pecado te hace perder la salvación, ¿cuántos saben que esta hoja la vas a dejar otra vez igual así de llena de pecado? Toda la vida. Dios nos dio una vida nueva y nos dejó blanquitos y nos selló con las arras del Espíritu. Y el sello, ¿sabes lo que significa la palabra sello? No sé si tú seas mecánico, pero el mecánico me va a ayudar. Cuando el agua le está filtrando al aceite, es porque el sello que los divide está roto. Y el mecánico dice, tenemos que ponerle un sello
para que el agua no pase al aceite. Cuando tú y yo fuimos rescatados, Dios nos selló y el pecado no puede entrar a contaminarnos nunca más. Estamos blanquitos una vez y para siempre. Por eso te digo que el pecado no hace que perdamos la salvación. Dice que ya ve, si Él borró entonces todos nuestros pecados, ¿por qué entonces dice que si se pierde la salvación? Pues por allá vamos, tranquilos. ¿Sí? ¿Todavía tienen esas dudas? Qué bueno, me da mucho gusto. Y luego dice aquí, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Está diciendo, voy a borrarlos y no me voy a acordar. Pero el cumplimiento de este versículo está en Hebreos. Ahora sí, en el nuevo pacto, donde ya no dice, los voy a borrar, sino que dice que ya los borró. Hebreos 10:17 dice, y añade, nunca más, ahora está diciendo, ya no me voy a acordar. Antes decía, no me acordaré. Hoy dice, ya no me acuerdo. Qué diferencia, ¿no? Ya se cumplió. Sí. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, ya no hay pecado. Ya no hay. Pecado. Ya no hay. Pecado. Ya no hay pecado. Y le vienes a recordar algo que ya no hay. Algo que él no se acuerda. Renueva tu mente, hermano, por favor, y date cuenta que tus pecados han sido olvidados, perdonados, quitados. Por eso nos llama santos, porque no tenemos mancha ni arruga y podemos entrar como reyes y sacerdotes hasta su presencia. El pecado no hace que perdamos la salvación, y no existe ningún versículo en la Biblia que diga que tenemos que pedir perdón por los pecados. Solamente existe 1 de Juan 1:9, donde dice que confesemos el pecado, y se los voy a explicar después. ¿Está bien? Y hablando de Juan, ¿cómo es que presentó a Jesús cuando venía antes de bautizarlo? ¿Perdón? Sí, tremendo. Explícalo, Doris. Como el cordero que quita el pecado del mundo. Uh-huh. Y si Él lo quitó, ¿quién puede venir a ponerlo? A ponerlo otra vez. No significa que lo sustituyó, que lo movió del lugar, que lo acomodó de otra manera. ¡Qué tremendo! Que lo cubrió como en el Antiguo Testamento. Ahora, Isaías dice que si nuestros pecados fueran rojos, pasarían a ser blancos. Sí. Pero al final seguían siendo pecados. Siguen siendo El color es lo de menos. Ahí sí podíamos manejar entre blanco, negro, rosa y verde o yo qué sé, ¿no? Pero acá es que Juan presenta como el cordero que quita. Entonces, pues el pecado ya no existe. Ya no existe, no existe. Y miren lo que dice 1 de Pedro 4:1 para reafirmar lo que dice Doris, hermano. Ahora estoy hablando de seguridad eterna, ¿ok? Ya presenté versículos de ambos lados de seguridad eterna, y se pierde y se salva, se pierde y se salva. Y ahora estoy compartiendo acerca de seguridad eterna, primero. Y dice aquí lo que dice Doris. 1 de Pedro 4:1, mira qué tremendo. Jesucristo fue el cordero que quitó el pecado. ¿De dónde? Del mundo. ¿De dónde? Del mundo. ¿Y dónde lo puso? Terminó con él. Mira lo que dice. 1 de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. El problema está aquí. Ármate en el pensamiento, renueva tu pensamiento, comienza a pensar como Cristo. Tienes que entender para qué murió. Hermano, la victoria está aquí. Armaos de este pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Terminó con el pecado. ¿Qué significa terminar? Lo acabó, le cortó la cabeza, lo aniquiló. Y algunos dicen, es que estoy en la cruz y de repente como que me quiero descrucificar un ratito. Hermano, esas son puras tonterías que dice la gente o que inventa el cristianismo. Pero terminó con el pecado. Entonces, ¿el pecado existe para un hijo de Dios? No. Si el pecado existiera para un hijo de Dios, nadie podría ser salvo.
¿Ok? Nos vemos en la siguiente clase el próximo viernes. Solamente te quiero decir esto. La salvación no es por obras, la perdición tampoco. Pensamientos tan chiquitos. Mis obras de justicia no me pueden hacer justo. Mis obras de inmundicia no me pueden hacer injusto. Qué tremendo, ¿no? Piénsalo, medítalo y nos vemos el próximo viernes, porque te estoy enseñando que la salvación sí se pierde, pero te estoy enseñando que no te puede hacer perder la salvación. ¿Con qué cosas no se pierde primero? ¿Ok? Sé que te dejé con muchas dudas y es lo que quiero. Nos vemos el próximo viernes. Bendiciones.